En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. El primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Juan Callazo, Costa Rica. Bienvenidos y bienvenidas a El Hilo de la Historia, el podcast del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y de esta emisora. Yo soy Seidy Salas y como siempre es un gusto que nos acompañen. En este episodio, mi compañero Randall Chávez y yo les traemos a ustedes el contenido de la mesa redonda virtual 100 años de las huelgas por la jornada de 8 horas, que tuvo lugar el jueves 4 de junio de este mismo año. Por la duración de esta mesa redonda, hemos decidido dividirla en 3 programas que estaremos compartiendo con ustedes. Les dejamos con el audio original. Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan, participantes, expositores, expositora. Damos inicio a la actividad 100 años de las huelgas por la jornada de 8 horas, nada más y nada menos en este contexto tan crítico en tantos sentidos que estamos enfrentando, pues nos toca conmemorar los 100 años de las movilizaciones protagonizadas por los trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho del país, que posibilitaron una reforma fundamental en la legislación nacional que decididamente democratizó el sistema político costarricense. Y en este sentido, el Centro de Investigaciones Históricas de América Central pues considera fundamental la apertura de este espacio, la discusión nuevamente de la jornada laboral en momentos en que pues la virtualización, en momentos en que las transformaciones del mercado no solo nacional sino a nivel transnacional pareciera que nos llevan en una dirección hacia la desregularización acelerada de las relaciones obrero-patronales, y eso decididamente también está incidiendo en las dinámicas de las jornadas laborales. Para esta actividad contamos con la participación del doctor Víctor Hugo Acuña, de la doctora Marielos Aguilar y del doctor Mauricio Castro. Creo que los tres y las tres son de reconocidísima trayectoria, tanto en el campo de la historia como en el campo legal. Vamos a continuar entonces con el doctor Mauricio Castro. Muy buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias, por supuesto, al Centro de Investigaciones y a la Escuela de Historia por permitirnos compartir algunas ideas de esto. Para los que tenemos una perspectiva crítica del derecho y pensamos que el derecho es un discurso que responde a los conflictos sociales existentes en cada momento y lugar y en esos procesos, es central. La única forma de entender y comprender el derecho es a partir de la comprensión de los procesos históricos, sociales y políticos. Así que, también se me pidió conversar un poco más desde la perspectiva contemporánea de lo que está sucediendo y demás. Para eso, un poco pensando en cómo vincular al trabajo de Víctor Hugo, de Marielos y de tantos otros historiadores, Iván, David y demás, que han trabajado estos temas a través de los años. Básicamente, nosotros comprendemos el desarrollo del derecho del trabajo específicamente en estos procesos de ida y vuelta, de acciones y reacciones en Costa Rica, a diferencia de otros países donde las luchas sindicales han recibido inmediatamente una respuesta antisindical y antilaboral de una manera muy importante. Entonces, digamos, tenemos una primera etapa que es básicamente de la que se ha conversado y en el cual se enmarcan las luchas por la jornada de las 8 horas en Costa Rica, donde hay esa transformación de organizaciones mutuales anteriores a organizaciones sindicales que se plantean su existencia a partir del conflicto.
¿verdad? Cosa que no sucedía antes. Y que culmina esa primera etapa con lo que Collier y Collier llamarían la incorporación laboral, es decir, es el primer intento exitoso por regular el derecho laboral colectivo, los sindicatos, las huelgas, la negociación colectiva en un país. Eso sucede, como bien sabemos, del 43 al 48. A eso le sucede la reacción conservadora con la dictadura de la Junta Militar del 48, ¿verdad? Y con el largo proceso de legado del 53 al 69, ¿verdad? Pese a la huelga bananera del 53, la huelga del aguinaldo del 59 y demás, pero siempre en un contexto de represión sistemática en el sector privado y de cooptación de las organizaciones sindicales en el sector público. Pasamos a una etapa que uno podría denominar de transición democrática, democrática en el sentido del reconocimiento ya no solo de la ciudadanía individual con el voto y demás en términos electorales, sino de la ciudadanía social. Y no jurídicamente, ya eso se había reconocido en el Código de Trabajo, no, el Ministerio de Trabajo fundamentalmente en cabeza de Danilo Jiménez Veiga, a partir de 1970, empieza por primera vez en Costa Rica, después de la reacción conservadora del 48, a jugar un rol de articulación de las partes en conflicto, ¿verdad? Y la punta de lanza fue la negociación colectiva de la primera convención colectiva con la compañía bananera en la zona sur. Eso generó un crecimiento exponencial, como lo han trabajado muchos de los historiadores, ¿verdad? De la organización sindical en el sector privado, de la afiliación en el sector privado, al punto de que llegamos casi a un porcentaje de afiliación similar al que existía en la década de los 40, de crecimiento de la negociación colectiva, de crecimiento de la huelga y de crecimiento de los conflictos colectivos de manera exponencial, sobre todo en el sector privado y sobre todo en la zona, en las actividades de plantaciones. Pero a esto viene la segunda reacción conservadora, ¿verdad? En la década que se inicia en el gobierno de Rodrigo Carazo, con doña Estela Quesada como ministra de Trabajo, y sin duda alguna en el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, no solo con la represión directa, ¿verdad? Sino además con la generación de un canal no sindical que compitiera y minara el canal sindical, el solidarismo, ¿verdad? Fundamentalmente. Luego pasamos a un larguísimo proceso de tratar de reformar el modelo de representación, cosa que culmina luego de gran cantidad de denuncias internacionales a partir de inicios de la década de los 90, con el 2017, con la reforma procesal laboral, que toca temas de huelga, de protección sindical, etcétera, etcétera, y pasamos a la etapa actual. Tercera secuela conservadora, ¿verdad? Que inicia obviamente con el proyecto otra vez para volver a limitar los avances que se habían conseguido en materia de huelga en la reforma procesal laboral. Ese es el vistazo general. Ahora, estas últimas tres etapas, desde la década del 80 hasta la actualidad, transitan en el cambio de modelo costarricense. Es decir, a partir del 48, Costa Rica siempre tuvo un modelo antisindical, pero era un modelo pro trabajo, ¿verdad? Era un modelo que buscaba expresamente la generación de empleo y la distribución de la riqueza, y fue muy exitoso, igual que muchos países, digamos, en el desarrollo de tesis más de carácter cepalino y demás. Pero acá cambiamos a un modelo que sigue siendo antisindical, pero ahora es un modelo neoliberal que se construye a partir de las ideas del consenso de Washington. Yo nada más quería recordar acá que el consenso de Washington plantea una política macroeconómica, una serie de funciones y de limitaciones de las funciones del Estado, pero también plantea una política productiva. Y dentro de los elementos centrales de la política productiva se plantea la desregulación, incluyendo la flexibilización laboral, como uno de sus elementos centrales. Entonces, detengámonos un segundito sobre la flexibilización laboral. La flexibilización laboral en ese contexto del consenso de Washington y los que la impulsan durante décadas y hasta la actualidad, básicamente plantean que con la flexibilidad laboral se van a conseguir dos objetivos. Generar una mayor competitividad entendida en el abaratamiento del proceso productivo a partir de la disminución de los costos de producción, y dos, en la generación de empleo, precisamente porque la reducción del costo laboral va a generar
más empleo en el mercado de trabajo. Los estudios serios que se han desarrollado, cito aquí solo 2, pero hay muchos, dicen que nada de esto se ha cumplido. Leamos estas 2 citas. No ha sido realmente posible cortar el desempleo, aunque la flexibilidad estaba destinada a reabsorberlo. Si la flexibilidad en las reglas de despido tenía por objeto facilitar la contratación y si la diversificación de las formas de empleo tenía que disminuir el desempleo, parece que ha tenido por efecto ajustar más rápidamente los efectivos a la baja en caso de recesión, mientras que el ajuste a la alza se efectúa muy lentamente o más lentamente. Jean Buniel. Y tenemos esta otra cita: según datos econométricos, la elasticidad del empleo es pequeña con respecto a los cambios en los salarios reales. Es decir, en muchos países los salarios tendrían que bajar muchísimo para tener una gran repercusión en el empleo y aún más para afectar las cifras de desempleo. En tal caso, los recortes salariales colocarían a muchas personas por debajo del nivel de vida aceptable. Aquí está. Y así hay otros estudios, hay estudios específicos, inclusive en su momento desarrollados en el marco de la OCDE. Entonces, lo que queda claro después de décadas de aplicar reformas flexibilizadoras es que más que crecimiento del empleo, las reformas flexibilizadoras fueron muy exitosas, generando una sustitución del empleo existente por el empleo precarizado. Es decir, con las normas, los empleos que se regían por las normas comunes fueron fácilmente y rápidamente transformadas en empleo precario a partir de las normas flexibilizadas. Ahora, en Costa Rica nosotros básicamente venimos discutiendo este tema desde el año 2000. Yo siempre cuento como anécdota que siendo miembro del Consejo Superior de Trabajo, el entonces ministro de Trabajo, don Víctor Morales Mora, hoy diputado, nos invitó a una empresa que se llamaba Empresa Bali para que nos expusiera lo bien que estaba funcionando en esa empresa Bali la jornada ilegal de 4-3 que ahora están pasando por ley, ¿verdad? Yo bromeaba en el consejo, bueno, solo en Costa Rica el ministro de Trabajo nos trae una empresa para que nos cuente lo bien que está funcionando al actuar ilegalmente. Pero ya eso sucedía desde el año 2000 y desde entonces han pasado varios proyectos de ley básicamente con el mismo texto, con pequeñas modificaciones, que son justificados por las empresas, vean qué interesante, por 2 razones. La primera es que este proyecto permite producir 24/7 los 365 días al año. Es decir, hay empresas que en niveles máximos de producción necesitan no cerrar nunca. Y lo que plantean es que con la legislación actual no se puede hacer. Falso, sí se puede hacer, pero sale más caro, ¿verdad? Porque hay que contratar más personas. Pero también lo justifican por exactamente todo lo contrario. La generación de empleo en tiempos de crisis ya se hizo en el plan escudo de la administración Arias, ¿verdad? Y se plantea ahora, ¿verdad? Justo ahora, en el momento de depresión económica. Entonces, este proyecto no se necesita porque las empresas tienen que estar 24/7 abiertas los 365 días del año, sino como mecanismo para generar empleo en el marco de la depresión y la crisis económica. Es decir, algo así como la famosa pomada canaria, ¿verdad? Sirve para cualquier cosa. En síntesis, el proyecto de ley, ¿qué es lo que plantea? Varias cosas, pero lo central es establecer una jornada ordinaria diaria de 12 horas, ya no de 8 horas, y como sabemos, la jornada legal es de un máximo de 48 horas a la semana. Entonces, lo que plantea es comprimir esas 48 horas en 4 días a la semana y tener 3 días en los que no se va a trabajar. Y igual, comprimir la jornada anualizada en jornadas de 10 horas en pico de producción y 6 horas en momentos de baja de la producción con la disminución salarial correspondiente. Ojo que estamos hablando de jornada ordinaria. Las 12 horas se trabajan a tiempo sencillo, no como ahora, que si trabajas la 9ª hora se te paga a tiempo y medio. Es más caro el trabajo extraordinario. Eso es en síntesis lo que plantea. Entonces, si nosotros queremos hacer una valoración de esa flexibilización de jornada, ¿qué habría que decir? Básicamente lo que busca, tal como lo demanda el consenso de Washington, es reducir el costo salarial para utilizar intensivamente a los trabajadores sin pagar jornada extraordinaria. Pero además lo hacemos en el contexto del coronavirus y por lo tanto se acompaña con las otras medidas que ya conocemos. Desempleo masivo,
suspensiones colectivas express aprobadas por esta administración para poder dejar de pagarles el 100% de los salarios a los trabajadores, ¿verdad? Disminución de jornadas con disminución de salarios, que también se aprobó en esta administración, ¿verdad? Bajar unilateralmente las jornadas, bajando los salarios, y reformas regresivas que ya venían del ejercicio de huelga, más el proyecto de empleo público que básicamente elimina la negociación colectiva en el sector público. Ese es el contexto en el que esto se plantea. El hilo se hilvana, se zurce, se enreda, se suelta y continúa, se teje y se hace trama. Vamos a una pausa y ya regresamos con El hilo de la historia. Todos somos hilos en la trama del tiempo. Estamos de regreso en El hilo de la historia. Por mucho tiempo. Detengámonos un segundo en la flexibilidad. Primero, lo mañoso de la flexibilidad. La flexibilidad significa dos cosas que son contradictorias, ¿verdad? Es decir, la flexibilización etimológicamente implica algo que es suficientemente flexible como para adaptarse a la presión externa sin perder su esencia. Piensen en una liga, por más que la presiono, no va a perder su esencia. Pero también significa flexibilidad exactamente lo contrario, algo que es tan flexible que quiebra su esencia para adaptarse a la nueva situación, ¿verdad? Cuando uno dice a alguien, X persona es muy flexible, es que puede ir para un lado, puede ir para otro, según lo diga la presión del momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros vemos la flexibilidad, no toda la flexibilidad es igual. Yo siempre bromeo señalando que la flexibilidad es como el colesterol. Hay colesterol del bueno y hay colesterol del malo. Igual, hay flexibilidad buena y hay flexibilidad mala. Pero ¿de qué depende que una flexibilidad sea mejor o peor? No puede depender de mi criterio subjetivo, de lo que a mí se me ocurra o a otra persona. Deberíamos definir cuáles son los criterios. Al efecto, a nosotros nos parece que hay básicamente 3 criterios para valorar la flexibilidad y en concreto este proyecto. 1, ¿quiebra los principios del derecho del trabajo? Sí o no. 2, ¿genera consecuencias negativas no deseadas? Sí o no. ¿Es inconstitucional? Sí o no. Bueno, entonces vamos viendo cada uno de esos y con esto vamos cerrando. ¿Quiebra los principios del derecho del trabajo? Bueno, recordemos que el derecho del trabajo se divide en 2 grandes ramas. El derecho individual del trabajo, es decir, frente a esa cuestión social que se citaba acá, pasamos del constitucionalismo clásico, que nos trataba como iguales, a un constitucionalismo social que reconoce la desigualdad real, económica, política y jurídica en la que se encuentra el trabajador individualmente considerado frente al empleador. Y ante eso se desarrolla una rama del derecho del trabajo, que es el derecho individual del trabajo, que implica la renunciabilidad de derechos. Es decir, el trabajador individualmente considerado puede renunciar a cualquier derecho laboral y esa renuncia es inexistente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente tiene ciertos principios que son el principio protector, el principio de renunciabilidad, la definición de mínimos y máximos cuyos umbrales no pueden ser traspasados porque son normas de orden público. A nosotros como país nos dio la gana que nadie pudiera traspasar esos mínimos y máximos precisamente por la naturaleza protectora del derecho del trabajo. Y tiene el segundo componente que es el derecho colectivo del trabajo, es decir, la idea de que esa desigualdad real entre el trabajador individualmente considerado y el dueño de los medios de producción o el Estado, si es su patrono, se puede compensar en alguna medida mediante la organización colectiva. Y entonces ahí se reconocen las organizaciones intermedias, ¿verdad? Cosa que sucede jurídicamente en Costa Rica en la década de los 40. Son organizaciones que representan los intereses colectivos de las personas, se legitima la acción jurídicamente, la acción directa de la huelga, el derecho a no trabajar para causarle el mayor daño posible al otro y obligarlo a hacer algo que no quiere hacer, ¿verdad? Eso es el derecho de huelga. Se trata de institucionalizar el conflicto
y se basa en la autonomía colectiva, es decir, la posibilidad de que los trabajadores se den su propia regulación y negocien colectivamente con los grupos que tienen intereses contrapuestos. Entonces, de eso derivan los derechos humanos fundamentales que son fruto del constitucionalismo social. Libertad de organización sindical, negociación colectiva, medios de solución de conflictos colectivos y la huelga. Bueno, cuando nosotros vemos el proyecto de ley, ¿qué hace el proyecto de ley frente a esos principios? Uno, permite la imposición unilateral del empleador de estas jornadas. Es decir, ahí no hay actores colectivos, sino que el empleador viene y le dice, Marielos, Víctor Hugo, Iván, esta es la jornada a partir de mañana, ¿verdad? Y no hay tutía. La opción para las personas trabajadoras, ¿cuáles son? Decirle, no quiero o no puedo con esa jornada. No te preocupes, aquí está tu cheque de cesantía y quedaste despedido, ¿verdad? O poder renunciar, entre comillas. Las negociaciones relacionadas a todo lo que tiene que ver con la aplicación de esta jornada se hacen, según el proyecto de ley, entre el empleador y el trabajador individualmente considerado. Negociación que no existe en la realidad, ¿verdad? Y no hay representación colectiva de ningún tipo. Entonces, obviamente, en este primer gran componente que planteábamos acá, claro que quiebra los principios del derecho del trabajo este proyecto de ley en concreto, ¿verdad? Muy bien. Pasemos al segundo criterio. ¿Genera consecuencias negativas no deseadas? Claro que las genera. Tomemos un ejemplo concreto. Con esta reforma, la jornada bien podría convertirse en esta por decisión unilateral del empleador. Salida de la casa a las 7 de la mañana, entrada al trabajo a las 8 de la mañana, salida del trabajo a las 8 de la noche, llegada a la casa a las 9 de la noche. Es decir, que de lunes a jueves, una persona sometida a esta jornada sale de su casa a las 7 de la mañana y llega hasta las 9 de la noche. Y eso tiene impactos muy importantes para algunos colectivos. Primero que nada, en el impacto de jornada y equidad de género. Vamos a ver, hay evidentemente una distribución inequitativa e injusta de las labores reproductivas y las labores de cuidado en las mujeres, ¿verdad? La mayoría de los hombres no asume su rol en términos de trabajo reproductivo, de cuidado, etcétera, etcétera, las labores necesarias para que una familia pueda funcionar y todos puedan trabajar. Eso se le recarga naturalmente, entre comillas, a las mujeres. Entonces, ¿qué sucede? Imaginémonos una mujer que tiene, ojalá también cada vez más hombres, ¿verdad? Pero una mujer que tradicionalmente ha sido recargada con el cuidado de los niños, con el cuidado de los adultos mayores, con el trabajo reproductivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esa persona se le dice que tiene que tener esa jornada. Y bueno, ¿cómo hago? Los estudios y los trabajos de Juliana Martínez lo que plantean es que frente a esas demandas de conciliación básicamente hay tres estrategias. Una, lo contrato en el mercado, ¿verdad? Es decir, yo contrato a alguien y contrato que le dé amor, que le dé cariño, que le dé calor, que le dé cuidado a las personas que están en mi cuidado, ¿verdad? La segunda opción es la famosa mujer aquella que sacrificábamos familiarmente, la famosa tía que no trabajó entre comillas, ¿verdad? Que normalmente es una mujer, ¿verdad? Que se hace cargo de todo ese trabajo invisible y no remunerado, ¿verdad? Y la tercera, deseable, es que hubieran políticas públicas de conciliación y de cuidado, ¿verdad? Que permitan el acceso al mercado de trabajo. Al no existir eso, entonces el resultado concreto frente a esta situación, sobre todo de las mujeres que no quieren o no pueden contratar ese servicio de cuidado en el mercado, lo que va a llevar es a la sustitución de empleo femenino por empleo masculino. Y ya en este momento tenemos un mayor desempleo femenino. En segundo lugar, consecuencia no deseada, en las jornadas de acceso a la educación, ¿verdad? Es decir, con una jornada de ese tipo yo pregunto, ¿dónde se estudia de viernes a domingo, ¿verdad? Yo creo que ni siquiera en la universidad estatal a distancia, ¿verdad? Se estudia de esa manera. Entonces, claro, ahí hay una presión muy importante para que la gente defina, ¿usted qué va a hacer? ¿Estudiar o trabajar? Porque no puede hacer las dos cosas precisamente porque la jornada lo vuelve incompatible.
Y obviamente para la gente que no es sencillamente algo poético el trabajar, ¿verdad? O ganas de desarrollarse y demás, sino la necesidad de llevar sustento, pues ahí no hay competencia. Y ya sabemos que la exclusión del sistema educativo genera consecuencias muy graves. La disminución de los ingresos, no solo por la disminución del pago de jornadas extraordinarias, ¿verdad? Ya que solo se va a pagar por jornada ordinaria, sino la pérdida del segundo empleo. Es decir, con los salarios tan bajos que existen para grandes cantidades de personas, hay muchas personas que necesitan un segundo empleo para tratar de redondearse eso. Bueno, este tipo de jornada hace incompatible esto. Y finalmente, impacto en la salud. El Consejo de Salud Ocupacional, de una forma muy valiente, frente a este proyecto de ley, en su criterio presentado ante la Asamblea Legislativa, básicamente señala lo siguiente: de conformidad con lo expuesto, se concluye que este proyecto de ley, en lo que se refiere a la extensión de la jornada acumulada de 12 horas durante 4 días de trabajo continuo, 2 días libres y 1 de descanso, así como la jornada anualizada, no se recomienda desde el punto de vista técnico de la salud ocupacional. Claramente hay consecuencias, sobre todo en algunas profesiones o oficios, muy dramáticas. Y finalmente, el último criterio: ¿es constitucional o es inconstitucional este proyecto? Veámoslo muy rápidamente. Nuestra Constitución Política es clarísima. Artículo 58, hija de esa reforma de los 40, la jornada ordinaria de trabajo de uno no podrá exceder de 8 horas diarias y 48 a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un 50% más de los sueldos de salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados que determine la ley. Es decir, se permite casos de excepción, pero tienen que ser casos muy calificados. Y todos los proyectos de ley desde el 2000 hasta acá dicen que esa jornada es excepcional, pero la excepcionalidad viene dada por lo que define unilateralmente el empleador, si lo necesita o no lo necesita. En segundo lugar, el convenio 1 de la OIT. Recuerden que la lucha fundamental, ya se recordaba acá, durante buena parte del siglo XIX y del siglo XX, era la jornada de 8 horas. Y eso terminó amarrándose en el marco del primer convenio internacional de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio número 1 sobre jornada de trabajo, que establece como regla general una jornada de 8 horas diarias y 48 semanales. ¿Establece excepciones? Sí, pero ¿cuáles y cómo son las excepciones? 1. Los puestos de inspección, dirección o de confianza pueden estar excluidos. 2. Cuando haya alguna norma que establezca una duración inferior a 8 horas en algún día, ¿verdad? Que yo trabajo el viernes 6 horas o así, entonces se puede fijar en 9 horas los días, en 9 horas máximo como jornada ordinaria, para compensar, digamos. Cuando hay trabajo por equipo se puede sobrepasar 8 horas al día y 48 a la semana, siempre que el promedio calculado en 3 semanas no exceda de 8 horas diarias ni 48 a la semana. En caso de accidente grave o de peligro de accidente o fuerza mayor, también se puede exigir más trabajo, pero solo en lo indispensable para evitar una grave perturbación en el funcionamiento normal de la empresa mientras esa situación se da. Y finalmente, en trabajos con funcionamiento continuo por la naturaleza del trabajo, debe ser asegurado por equipos sucesivos, el promedio de horas de trabajo no puede exceder 56 horas a la semana, es decir, de 9.30 y pico de horas diarias. Nunca de 12 horas ordinarias. Ese es el convenio y es ley de la República y está ratificado por Costa Rica. Termino diciendo, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, ¿verdad? Que es un órgano de control que junto con el Comité de Libertad Sindical evalúan a los países todos los años, ha dicho sistemáticamente a Costa Rica en específico, de cara a estos proyectos de ley, a proyectos anteriores, pero esta es una nueva versión de los proyectos anteriores, dice lo siguiente: la Comisión desea recordar, como había señalado con anterioridad, que si bien el proyecto de ley está dirigido a mejorar las condiciones de trabajo y proteger los derechos de los trabajadores, no es menos cierto que las modificaciones propuestas siguen estando en contradicción con las disposiciones del convenio. Y dice además, la Comisión se refiere a los comentarios que ha estado formulando desde hace varios años en sobre el artículo 136 del Código de Trabajo, que permite, eso es el 136 vigente, ¿verdad? Recuerdan que hace un par de días el Poder Ejecutivo dijo que iba a autorizar la jornada ordinaria de hasta 10 horas.
Eso está vigente desde el Código de Trabajo de 1943 en Costa Rica. La posibilidad de comprimir las 48 horas en trabajos que no son insalubres ni peligrosos en menos días de la semana, a razón de una jornada en 5 días, a razón de una jornada de 10 horas ordinarias. Entonces la comisión ha dicho que frente a ese artículo que está vigente y que permite aumentar ya no a 12, sino a 10, en el caso de aquellos trabajos que no son insalubres ni peligrosos, mientras que el convenio limita a 8 horas la jornada ordinaria, diaria ordinaria, ese límite puede ser elevado a 9 horas, en los cuales la duración del trabajo se distribuye en forma desigual durante la semana. Es decir, las excepciones que les indiqué anteriormente lo que permiten según el convenio es elevar a 9 o a 9, horas, 9.3 creo, horas diarias. La comisión ruega al gobierno, ¿verdad? Y esto lo viene diciendo desde el 2011, la comisión le ruega al gobierno tomar sin demora las medidas necesarias para poner su legislación en conformidad con el convenio respecto a este punto. Es decir, reformar nuestro Código de Trabajo, no para ampliar la jornada de 2 horas, que claramente estaría en violación del convenio 1, sino para ponerlo acorde al convenio. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que planteamos? Ciertamente, en todo este proceso histórico de idas y vueltas, este proyecto representa una expresión típica de lo que vendría a ser la tercera secuela conservadora, ¿verdad? Donde se limita el sujeto colectivo, es decir, el ejercicio de la ciudadanía social, se le da mayor poder unilateral al empleador para que determine las condiciones de trabajo y se hacen modificaciones legales más allá de los límites mínimos y máximos que este mismo país ha tomado o ha adoptado tanto en la Constitución Política como en las normas de la OIT ratificadas por el país. Muchas gracias al doctor Mauricio Castro. Con la presentación del doctor Mauricio Castro Méndez, concluye el ciclo de charlas del panel La lucha por la jornada de 8 horas en Costa Rica, organizado por el CIAC recientemente. En esta actividad tomaron parte también el doctor Víctor Hugo Acuña y la doctora María Luz Aguilar. Les recordamos que ustedes pueden escuchar estos y todos los episodios del Hilo de la Historia en la plataforma Spotify buscándola como El Hilo de la Historia y en el Facebook del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Muchas gracias. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.